Un vaquero perdió una apuesta en Texas y ganó a la única mujer capaz de destrozarle la cama. Pero lo que Nolan Graves no sabía era que Stella Drummond lo había estado observando durante semanas, estudiando cada movimiento que hacía con otras mujeres. Sabía exactamente qué intentaría, cómo fracasaría y por qué su cama nunca volvería a ser la misma. Lo más extraño es que había entrado en ese bar específicamente para encontrarlo. Las lámparas de aceite proyectaban sombras danzantes sobre las toscas paredes de madera del Sterling Saloon mientras Nolan Graves se reclinaba en su silla, con una sonrisa de satisfacción extendiéndose por su rostro curtido. Sus botas estaban apoyadas sobre la mesa, las espuelas reflejaban la luz parpadeante mientras sus dedos tamborileaban a un ritmo constante contra su vaso de whisky. Las cartas yacían dispersas ante él, testimonio de otra exitosa noche de póker que había dejado a sus oponentes considerablemente más ligeros en sus monederos. Sterling Maddox limpió los vasos detrás de la barra, con su mirada penetrante observando la escena familiar. Las victorias de Nolan se estaban volviendo legendarias en este pequeño pueblo texano, tanto en las mesas de juego como en asuntos del corazón. El vaquero tenía una reputación que lo precedía como el polvo de un caballo curtido. Y esta noche se perfilaba como la misma de tantas otras. El bar bullía con la multitud vespertina habitual. Vaqueros recién llegados de largas jornadas en el campo se mezclaban con comerciantes ambulantes y lugareños. Sus voces creaban un murmullo constante de conversación, interrumpido por alguna que otra carcajada. El aire estaba cargado de humo de tabaco y aroma a whisky, mientras que en algún rincón, un veterano tocaba la guitarra con dedos que habían visto demasiados inviernos. Nolan dio un sorbo lento a su bebida, saboreando tanto el ardor del alcohol como el dulce sabor de la victoria. Su cabello oscuro le caía sobre la frente mientras observaba la sala con la confianza de un hombre que nunca se había enfrentado a un desafío que no pudiera vencer. Las mujeres siempre se le habían acercado fácilmente, atraídas como polillas por la llama de su encanto y reputación. Esta noche no sería la excepción. «¡Diablos, Nolan!», gritó Wade Harper desde el otro lado de la sala, levantando su copa en un saludo fingido. «Si sigues ganando así, no habrá un solo hombre en Texas dispuesto a sentarse a la mesa contigo». El comentario provocó risas en las mesas circundantes, pero Nolan se encogió de hombros con una indiferencia practicada. «Ganar es lo que mejor sé hacer», dijo con la voz relajada de un hombre acostumbrado a la silla de montar. «Las cartas, los caballos, las mujeres, me dan igual». La jactancia quedó suspendida en el aire como humo, y Nolan sintió la familiar emoción de ser el centro de atención. Este era su dominio, su reino de cuero, whisky y un sinfín de posibilidades. Sterling se acercó a la mesa con una botella nueva en sus curtidas manos. «Esta noche te sientes muy seguro», observó, rellenando la copa de Nolan con precisión practicada. «Claro que la confianza puede ser peligrosa en un hombre». Había algo en el tono del dueño del bar que podría haber hecho dudar a otro, pero Nolan estaba demasiado embriagado por su propio éxito como para notarlo. La noche aún era joven, y Nolan sentía la familiar punzada de anticipación creciendo en su pecho. Pronto, una mujer encantadora llamaría su atención, y el verdadero juego comenzaría. Era un baile que había realizado innumerables veces, cada paso tan familiar como respirar, la aproximación, el encanto, la inevitable rendición a su considerable atractivo. Pero al llevarse la copa a los labios, la puerta del bar se abrió de golpe con un crujido que pareció cortar todos los demás sonidos. La conversación no se detuvo del todo, pero cambió, se volvió más tenue, como si el aire mismo hubiera cambiado. Nolan no levantó la vista de inmediato, pero la sintió. Una presencia que pareció alterar el equilibrio de la sala de maneras que no pudo comprender del todo. Cuando finalmente levantó la vista hacia la entrada, todo lo que creía saber sobre ganar estaba a punto de cambiar para siempre. Se movía por el bar como si cada tabla bajo sus pies fuera suya. Stella Drummond no era el tipo de mujer que solía honrar el establecimiento de Sterling. Su vestido era de buena confección pero práctico,
de un burdeos intenso que parecía absorber la luz de la lámpara en lugar de reflejarla. Su cabello oscuro estaba recogido hacia atrás de una manera que sugería eficiencia por encima de vanidad, y su postura tenía algo que hacía que los hombres adultos se apartaran sin saber muy bien por qué. La copa de Nolan se detuvo a medio camino de sus labios. Había visto mujeres hermosas antes, se había ganado el corazón de innumerables mujeres de Texas, pero algo en esta hizo que su confianza habitual flaqueara por un instante. No era de una belleza convencional que llamara la atención, pero había una intensidad en su presencia que exigía atención sin exigirla. Lo extraño era cómo se movía entre la multitud. La mayoría de las mujeres que entraban en el bar se aferraban a las paredes, abrumadas por la energía masculina, o se pavoneaban con exagerada confianza, jugando con el público. Estelle no hizo ninguna de las dos cosas. Se movía por el espacio como si hubiera mapeado cada silla, cada mesa, cada rostro mucho antes de cruzar esa puerta. La mirada de Sterling siguió sus movimientos con algo que podría haber sido un reconocimiento, aunque mantuvo una expresión cuidadosamente neutral. Se acercó a la barra con pasos decididos, sus botas haciendo un suave ruido contra el desgastado suelo de madera. Cuando pidió su bebida, su voz tenía un tono que atenuó ligeramente las conversaciones a su alrededor, aunque no habló más alto de lo necesario. «Whisky», dijo simplemente, y Sterling sirvió sin hacer preguntas ni comentarios. El vaso apareció ante ella como si hubiera estado esperando su llegada toda la noche. Lo rodeó con los dedos, pero no bebió inmediatamente. En cambio, se giró ligeramente para observar la sala con ojos que parecían catalogar cada detalle. Nolan sintió una sensación desconocida recorriéndole la espalda. Normalmente, cuando una mujer atractiva entraba en su territorio, el plan se formaba automáticamente en su mente. El acercamiento, la frase inicial, el despliegue gradual de encanto que nunca le había fallado. Pero mientras observaba a Estelle, se encontró dudando, reconsiderando estrategias que le habían funcionado bien durante años. Wade Harper se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro conspirativo. Esa mujer parece capaz de comerse a un hombre vivo y hurgarse los dientes con sus huesos. El comentario debería haber provocado risas, pero en cambio, quedó suspendido en el aire con una incómoda carga de verdad. Desde el otro lado de la sala, la mirada de Estelle se encontró con la de Nolan con la precisión de un tirador que encuentra su objetivo. El contacto visual duró quizás 3 segundos, pero en ese breve instante, Nolan sintió como si lo hubiera mirado a través de él en lugar de a él. Había algo en su expresión que sugería que sabía cosas sobre el que no le había contado a nadie. Secretos que guardaba bajo llave, incluso para sí mismo. Levantó su copa en lo que podría haber sido un brindis o un desafío, dio un pequeño sorbo y luego apartó la mirada como si de repente hubiera perdido interés. El desdén le dolió de una manera que Nolan no estaba acostumbrado a experimentar. Las mujeres no lo ignoraban. Podían hacérselas difíciles. Podían obligarlo a esforzarse por conseguir su atención, pero no lo descartaban simplemente con una mirada. Sterling regresó a su puesto detrás de la barra. Pero Nolan captó al hombre mayor observando la interacción con algo que sospechosamente parecía expectación. El dueño del bar había visto innumerables dramas en su establecimiento. Pero había algo en su expresión que sugería que esperaba que esta actuación en particular fuera memorable. La noche se sintió repentinamente diferente, cargada de una energía que Nolan no pudo identificar. Su habitual arrogancia parecía forzada, su confianza comenzaba a resquebrajarse. Mientras observaba a Estelle de pie en la barra, aparentemente desinteresada en él o en cualquier otra persona en la sala, una pregunta ardía en su mente con creciente intensidad. ¿Qué sabía ella que él no? El desdén encendió una llama en el pecho de Nolan que no tenía nada que ver con el whisky. Se había forjado su reputación de no ceder ante ningún desafío, y algo en la calculada indiferencia de Estelle Drummond se sentía como el mayor desafío de su vida. La mujer permanecía en la barra como si fuera la dueña del lugar, sus dedos trazando lentos círculos alrededor del borde de su vaso,
mientras sus ojos inspeccionaban la sala con la paciencia de un cazador, esperando el trago perfecto. Wade Harper le dio un codazo a Nolan y una sonrisa cómplice se extendió por su rostro. Mírate, qué nervioso estás por una mujer que ni siquiera te ha mirado 2 veces. Es la primera vez. La observación dolió porque era cierta. Nolan se enorgullecía de leer a la gente, de saber exactamente lo que querían antes de que ellos mismos lo supieran. Pero Estelle era un libro cerrado escrito en un idioma que él no reconocía. Sterling se acercó a su mesa, con movimientos deliberados mientras les rellenaba las copas. Menuda mujer, dijo con naturalidad, aunque algo en su tono sugería que el comentario no era tan inocente como parecía. Gerd dice que tiene una forma de humillar a los hombres que se tienen demasiado en alta estima. La advertencia fue sutil pero inconfundible, y solo sirvió para avivar la llama que se acumulaba en el pecho de Nolan. Cualquier mujer puede ser cautivada si sabes cómo abordarla, respondió Nolan, con una voz más bravucona de la que sentía. La afirmación provocó risas en las mesas circundantes, pero Estelle ni siquiera giró la cabeza. Su aparente desinterés se estaba volviendo insultante, y Nolan Graves nunca había sido un hombre. Dejar pasar un insulto. Apuró su whisky de un trago ardiente y dejó el vaso con tanta fuerza que hizo vibrar la mesa. Sterling, te hago una apuesta. Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía, resonando por el salón con el peso de un guantelete del trono. Las conversaciones comenzaron a acallarse a medida que la atención se centraba en su mesa, y Nolan sintió la familiar emoción de ser el centro de atención. ¿Qué clase de apuesta?, preguntó Sterling, aunque su expresión sugería que ya sabía a dónde iba. El dueño del salón había presenciado suficientes demostraciones de orgullo de Nolan como para reconocer las señales de un espectáculo inminente. Nolan se apartó de la mesa y se puso de pie, sus espuelas resonando contra el suelo de madera al girarse para mirar a la sala. Apuesto $50 a que puedo seducir a cualquier mujer de este establecimiento para que se acueste conmigo antes de que acabe la noche. La declaración despertó un gran interés entre la multitud, y varios hombres empezaron a sacar sus monederos, ansiosos por participar. Desde su posición en la barra, Estelle finalmente se giró. Su movimiento era lento, pausado, como el de un gato que fingiera dormir mientras los ratones correteaban a sus pies. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Nolan al otro lado de la sala, algo en su expresión hizo que su sonrisa confiada flaqueara por un instante. No le sorprendió su anuncio. De hecho, parecía que lo había estado esperando. $50 a que no puede, se oyó una voz desde el fondo de la sala, seguida de murmullos de asentimiento de varios clientes. El desafío flotaba en el aire como humo, y Nolan sintió que se le aceleraba la sangre con el familiar subidón de una apuesta arriesgada. Sterling dejó el trapo y se cruzó de brazos, con el rostro curtido delineado por una mezcla de diversión y preocupación. ¿Y a qué dama tenía en mente para esta exhibición de su considerable encanto? La pregunta se formuló con el tono despreocupado de un hombre que pregunta por el tiempo, pero todos en el bar sabían exactamente dónde estaba centrada la atención de Nolan. Nolan enderezó los hombros y se ajustó el cinturón, recuperando la postura segura que le había sido tan útil en innumerables situaciones similares. La señora del bar, dijo, y su voz se escuchó a través de la sala repentinamente silenciosa. Señorita Estelle Drummond, si no me equivoco, por primera vez desde que entró en el bar, Estelle sonrió. No era una expresión cálida ni una invitación. Era la sonrisa de alguien que acababa de ver a su oponente caer directamente en una trampa que había preparado con mucho tiempo y esfuerzo. Levantó su copa en otro brindis simulado, dio un sorbo delicado y luego habló con una voz que se oía con claridad a pesar de su tono tranquilo. $50 no son ni de lejos suficientes para lo que estás a punto de perder, vaquero. El bar se sumió en el tipo de silencio que precede a la violencia o al espectáculo, y todos los hombres presentes parecieron contener la respiración mientras Nolan se abría paso entre la multitud hacia la barra. Su habitual arrogancia se sentía diferente ahora, más calculada, como si actuara para un público que incluía no solo a los vaqueros que observaban,
sino también a la mujer que acababa de lanzar lo que parecía una sospechosa advertencia. Estelle no se movió cuando él se acercó. Permaneció apoyada contra la barra, de espaldas a la barra, con un codo apoyado en la madera pulida mientras sus dedos continuaban su lento. Bailaban alrededor de su vaso de whisky. La luz de la lámpara iluminaba la tela borgoña de su vestido, creando sombras que parecían cambiar de dirección con cada respiración. «Buenas noches, señorita», dijo Nolan, acomodándose en el espacio junto a ella con soltura. Le hizo una señal a Sterling para que le trajera otra copa, con movimientos deliberadamente casuales mientras aprovechaba la oportunidad que nunca le había fallado. «No te había visto antes en Sterling's. ¿Solo estabas de paso, o planeas honrarnos con tu presencia por un tiempo?» Se giró para mirarlo de frente por primera vez, y el impacto de su atención directa fue como mirar al sol. Sus ojos eran del color de las nubes de tormenta, oscuros e impredecibles. Y cuando sonrió, no transmitió calidez alguna. «Oh, estoy exactamente donde planeo estar», respondió, con una voz que hacía que las simples palabras sonaran como una jugada de ajedrez. «La pregunta es si lo estás». La respuesta debería haber sido fácil de refutar. Nolan se había enfrentado a mujeres reticentes antes, había aprendido a leer sus defensas y a encontrar las grietas en su armadura. Pero algo en el comportamiento de Estelle sugirió que no estaba jugando a la defensiva en absoluto. De hecho, parecía estar disfrutando de un juego en el que ya sabía el resultado final. «Bueno», dijo, inclinándose más cerca hasta que su hombro casi rozó el de ella. «Parece que lo has pensado. No puedo decir que me importe ser el centro de atención de una mujer bonita». La frase había funcionado innumerables veces, pronunciada con la combinación perfecta de seguridad y sugestión, pero la expresión de Estelle no cambió. En cambio, tomó un sorbo lento de whisky y lo miró con la paciencia de quien observa una obra predecible en el escenario. «Dime, Nolan», dijo, y el sonido de su nombre en sus labios le provocó una sacudida inesperada. «¿Siempre empiezas con cumplidos sobre la apariencia de una mujer? ¿O tienes otras estrategias en tu repertorio?» La pregunta lo tomó por sorpresa, no por hostilidad, sino porque demostraba un conocimiento que ella no debería poseer. Analizaba su técnica como si ya la hubiera observado, catalogando sus métodos con el interés desinteresado de un científico que estudia un espécimen. Ninguna mujer se había acercado jamás a sus avances con tanta observación clínica. «Depende de la mujer», respondió, aunque su voz sonaba menos segura de lo habitual. «Algunos prefieren la franqueza. Otros prefieren un enfoque más sutil. Me enorgullezco de leer lo que una dama quiere y dárselo». La jactancia sonó hueca incluso para sus propios oídos, y sintió genuina curiosidad por su respuesta. Estelle dejó su copa con deliberada precisión y se giró para mirarlo por completo. El movimiento la acercó lo suficiente como para que él pudiera oler el ligero aroma a lavanda en su cabello. Podía ver cómo la luz de la lámpara se reflejaba en la curva de su cuello. «¿Y qué crees que quiero, vaquero?». La pregunta flotaba entre ellos como un desafío lanzado al polvo fuera de una iglesia. Nolan sintió el peso de todas las miradas del bar sobre ellos, la presión de su reputación y los $50 que dependían de su capacidad para interpretar correctamente a esta mujer. Pero al mirar sus ojos nublados, se dio cuenta con creciente inquietud de que no tenía ni idea de lo que quería. Más preocupante aún, comenzaba a sospechar que ella sabía exactamente lo que iba a intentar a continuación. Y ella estaba deseando, viéndolo fracasar. La idea debería haberlo enfurecido, debería haberlo impulsado a demostrarle que estaba equivocada. En cambio, le provocó una emoción desconocida que no tenía nada que ver con el dinero, sino con la mujer que estaba tan cerca que podía tocarla. «Creo», dijo con cuidado, «que no me lo vas a poner fácil». Su sonrisa se ensanchó y, por primera vez desde que había cruzado esa puerta, pareció genuina. «Oh, Nolan», dijo, bajando la voz a un susurro que, de alguna manera, tenía más intensidad que un grito. «No tienes ni idea de cómo voy a hacer esto».
La promesa susurrada flotaba en el aire entre ellos como el aroma de una tormenta que se aproxima. Y Nolan sintió un cambio en su pecho que no tenía nada que ver con el whisky ni el orgullo. La proximidad de Estelle estaba alterando su concentración de forma que no comprendía del todo, dificultándole desplegar el encanto calculado que también le había funcionado en el pasado. Estaba tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su piel. Sin embargo, de alguna manera, parecía completamente intocable. ¿Sabes?, dijo, intentando, para recuperar el equilibrio en una conversación que cada vez parecía más insegura. La mayoría de las mujeres que entran en Sterins buscan problemas o huyen de ellos. ¿En qué categoría se encuentra usted, señorita Drummond? La pregunta pretendía darle información útil. Una forma de encontrar la grieta en su armadura que le permitiera colarse entre sus defensas, pero en lugar de responder, se rió. Era un sonido profundo y genuino que parecía brotar de lo más profundo de su pecho y atrajo miradas de varias mesas a su alrededor. «Ay, cariño», dijo, y el cariño no transmitía afecto alguno. «No estoy huyendo de nada». Y en cuanto a los problemas, hizo una pausa, tomando otro sorbo de whisky sin apartar la mirada de su rostro. «Bueno, digamos que tengo un talento especial para encontrar justo lo que busco». Tras ellos, Nolan oía el murmullo de voces mientras el dinero cambiaba de manos y se hacían apuestas. Todo el bar se había sumergido en esta extraña danza entre ellos, pero a él le preocupaba menos el público y más la mujer cuya presencia parecía llenar todo su campo de visión. Algo en ella le atraía de partes de sí mismo que solía mantener encerradas, haciéndole desear cosas que no podía nombrar. Sterling se acercó con una botella nueva, con su rostro curtido cuidadosamente neutral mientras rellenaba sus vasos. «¿Todo va según lo previsto?», preguntó, aunque la pregunta parecía dirigida más a Estelle que a Nolan. El intercambio fue sutil, pero no escapó a la atención de Nolan, y añadió otra capa al creciente misterio de quién era realmente esta mujer. «Mejor de lo esperado», respondió Estelle. Sus dedos rozaron los de Nolan mientras tomaba su vaso. El contacto fue breve, apenas un susurro de piel contra piel, pero envió electricidad por su brazo con una intensidad que lo hizo cuestionar su propia cordura. Ninguna mujer lo había afectado así con un roce tan simple. Nolan se aclaró la garganta, intentando recuperar algo de control sobre una situación que parecía escapársele más de las manos a cada momento que pasaba. «Todavía no me has dicho que te trae a nuestro pequeño rincón de Texas», dijo, inclinándose para que sus palabras estaban destinados solo a sus oídos. «Una mujer hermosa como tú debe tener muchas opciones para pasar las tardes». Esta vez, su sonrisa contenía algo que podría haber sido lástima. «¿De verdad no lo sabes?», preguntó, con voz suave, pero con un trasfondo que le aceleró el pulso. «No tienes ni idea de quién soy ni por qué estoy aquí». La afirmación no era una pregunta, y tenía el peso de una certeza absoluta. La comprensión lo golpeó como un puñetazo. Ella no solo se resistía a su encanto. Operaba desde una posición de conocimiento que él desconocía. Cada palabra que pronunciaba, cada mirada que le dirigía, estaba calculada con base en información a la que él no podía acceder. Estaba jugando al póker con una baraja marcada, y ella era quien había marcado las cartas. «¿Por qué no me iluminas?», preguntó. Y por primera vez desde que se acercaron a la barra. Su voz transmitía genuina curiosidad más que seducción practicada. El cambio en su tono pareció complacerla y se acercó, tanto que su aliento le rozó la oreja al hablar. «¿Por qué, vaquero?», susurró, sus palabras provocándole escalofríos en la espalda. «¿Dónde está la gracia en eso? Tendrás que esforzarte mucho más si quieres conocer mis secretos». Ella se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos. Y en ese momento, Nolan se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre ganar estaba a punto de dar un vuelco. Pero lo que más lo aterrorizaba era la creciente certeza de que empezaba a desear que ella ganara. La admisión pendía entre ellos como una confesión, y Nolan sintió que lo último de su confianza cuidadosamente construida se desmoronaba.
Había construido toda su identidad en torno a ser el hombre que siempre ganaba, capaz de salir con encanto de cualquier situación y meterse en la cama con cualquier mujer. Pero allí, con Stella Drummond, descubría que desear perder era una sensación que nunca antes había experimentado, y era a la vez aterrador y embriagador. Ella pareció percibir el cambio en él, como su arrogancia había dado paso a algo más genuino y vulnerable. Su expresión se suavizó ligeramente, aunque el brillo depredador en sus ojos permaneció inalterado. «Hay algo que probablemente debería decirte», dijo, bajando la voz a un tono solo para él. «Sobre por qué sé tanto de tus métodos». El bar que los rodeaba pareció desvanecerse en el ruido de fondo mientras Nolan se acercaba, atraído por la promesa de respuestas a preguntas que apenas empezaba a entender cómo hacer. «Te escucho», dijo, y su voz salió más áspera de lo que pretendía, afectado por su proximidad y la creciente comprensión de que esta mujer no se parecía a nadie que hubiera conocido. «Mi hermana solía escribirme», continuó Stella, sus dedos trazando patrones en la barra que parecían casi hipnóticos por su precisión. Largas cartas sobre su vida en Kansas, sobre los hombres que conoció y los lugares que visitó. Tenía un don para las palabras, podía pintar una imagen que te hacía sentir como si estuvieras allí mismo, a su lado. La historia parecía bastante inocente, pero algo en su tono sugería que había algo más que nostalgia. Nolan esperó, presintiendo que presionarla para obtener más información solo la haría refugiarse en el misterio que la rodeaba como una armadura. En cambio, se encontró estudiando cómo la luz de la lámpara jugaba sobre sus rasgos. La sutil curva de su cuello, la forma en que su cabello oscuro había comenzado a soltarse de sus horquillas y pequeños zarcillos que enmarcaban su rostro. Escribió sobre un vaquero que conoció, dijo Stella finalmente, encontrando la mirada de él con precisión láser. Un hombre de Chmin, dijo. Un hombre muy hablador con fama de aficionado a las cartas y a las mujeres. La trató con mucha amabilidad durante unas 3 semanas. La hizo sentir especial. La hizo pensar que era diferente a todas las demás. Las palabras salieron medidas y cuidadosas, pero Nolan podía oír el acero bajo ellas. Las piezas empezaron a encajar con la asquerosa inevitabilidad de un derrumbe de rocas. Una hermana, Kansas, 3 semanas. La cronología coincidía con un periodo de su vida en el que prefería no pensar. Una época en la que había sido más joven y aún más descuidado con los corazones que coleccionaba como trofeos. El recuerdo lo inundó. Una chica dulce de mirada tierna y una desafortunada tendencia a creerse todo lo que le decía. Margaret, dijo en voz baja, el nombre surgiendo de sus labios como una oración o una maldición. Tu hermana era Margaret Drummond. No era una pregunta, porque podía ver la respuesta escrita en el rostro de Stella en la forma en que tensaba la mandíbula y se le ponía blanco el vaso. Era, repitió, enfatizando el pasado con precisión quirúrgica. Antes de que le rompieras el corazón tan profundamente que ya no pudiera soportar quedarse en Kansas, antes de que regresara a Texas, abatida y convencida de que no merecía ser amada. La acusación lo golpeó como un puñetazo, con el peso de consecuencias que nunca se había molestado en considerar. Nolan sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies al comprender la magnitud de su situación. No se trataba de un encuentro casual ni de una simple seducción que salió mal. Stella Drummond lo había buscado deliberadamente. Había estudiado sus métodos y debilidades con la paciencia de quien planea una venganza muy específica. La apuesta, la multitud, la humillación cuidadosamente orquestada. Todo formaba parte de un plan mayor. Ya ves, vaquero, dijo, inclinándose lo suficiente como para que sus labios casi rozaran su oreja. Sé exactamente cómo se juega este juego. La única pregunta es si eres lo suficientemente hombre para llegar hasta el final. El desafío en su voz era inconfundible. Pero debajo, captó algo más. Algo que sonaba casi a invitación. Y fue entonces cuando Nolan se dio cuenta de que lo más peligroso de toda esta situación no era perder la apuesta ni enfrentarse a la humillación delante de todo el bar.
Era la creciente certeza de que se estaba enamorando de la hermana de una mujer cuyo corazón había destrozado, y que estaba a punto de hacérselo pagar de maneras que jamás imaginó. La revelación pendía entre ellos como un arma cargada, y Nolan sintió el peso de cada palabra descuidada que le había dicho a Margaret Drummond, asentándose sobre sus hombros como plomo. La recordaba ahora con dolorosa claridad. La forma en que lo había mirado como si fuera alguien especial. La confianza en sus ojos cuando le había hecho promesas que no tenía intención de cumplir. Las cartas que le había escrito después de irse de Kansas que nunca se había molestado en responder. La recuerdo, dijo en voz baja, con la voz entrecortada. De toda pretensión y fanfarronería. Querida, merecía algo mejor de lo que le di. Admitirlo fue como sacar un vaso de una herida. Pero algo en la presencia de Estelle exigía honestidad de una forma que lo sorprendió. No tenía sentido mentir ni excusarse cuando ella ya sabía la verdad. Estelle estudió su rostro con la intensidad de quien lee un mapa de un tesoro enterrado. Murió el invierno pasado, dijo, y las palabras se entrecruzaron con la firmeza de una lápida. La fiebre la invadió, pero ya estaba rota mucho antes de enfermar. Volvió a casa hablando de este encantador vaquero que le había enseñado lo que era el amor y luego lo que significaba ser desechado. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Nolan había dejado un rastro de corazones rotos por todo Texas y más allá. Pero siempre se había dicho a sí mismo que las mujeres se recuperaban, que seguían adelante y encontraban la felicidad con hombres que podían darles lo que necesitaban. La idea de que su descuido hubiera contribuido a la muerte de alguien era un peso que no estaba preparado para soportar. Lo siento, dijo, y las palabras le parecieron inadecuadas y pequeño. Era joven, estúpido y egoísta. Pensé que solo me estaba divirtiendo. No me di cuenta. Su voz se fue apagando, reconociendo que no había excusa que pudiera reparar el daño que había causado. Ninguna explicación que pudiera traer de vuelta a Margaret o sanar las heridas que le había infligido. Pero en lugar de la ira o la acusación que esperaba, Estelle se acercó. Su mano se posó sobre su pecho, justo sobre su corazón, y el contacto envió electricidad por todo su cuerpo. Me hizo prometer algo antes de morir, dijo con voz suave, pero con un trasfondo de acero. Me hizo jurar que si alguna vez conocía al hombre que la había lastimado, le mostraría lo que se siente desear algo que no puede tener. El roce de su palma contra su pecho estaba alterando su concentración de forma que rayaba en la tortura. Cada respiración le traía el aroma de su cabello. Cada leve movimiento que hacía parecía diseñado para poner a prueba los límites de su autocontrol. ¿Y eso es lo que es esto?, preguntó, con la voz más áspera de lo que pretendía. La venganza de tu hermana. Su sonrisa era afilada como una cuchilla y el doble de peligrosa. Empezó así, admitió, extendiendo los dedos sobre la tela de su camisa. Vine aquí con la intención de humillarte, de hacerte sentir pequeño e indeseado como tú la hiciste sentir a ella. Pero ¿sabes qué es lo gracioso, vaquero? Nolan se acercó, atraído por la promesa en su voz y la calidez de su cuerpo tan cerca del suyo. ¿Qué es eso? No esperaba que me gustara lo que encontré, susurró, con los labios tan cerca de su oído que podía sentir el calor de su aliento. No esperaba que me sorprendieras con remordimiento real. No esperaba que fueras lo suficientemente hombre como para admitir tus errores sin excusas. Su mano subió para trazar la línea de su mandíbula con dedos que parecían quemar todo lo que tocaban. El bar que los rodeaba se había desvanecido en nada más que ruido de fondo. Las apuestas, la multitud que los observaba, incluso los $50 que habían iniciado todo este encuentro parecían irrelevantes comparados con la mujer cuyo toque le estaba quemando la sangre. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó, aunque una parte de él temía la respuesta. Estelle se apartó lo justo para mirarlo a los ojos, y lo que vio allí le aceleró el pulso con la misma anticipación que terror. Ahora, dijo, con una promesa en la voz que le tembló las rodillas. Vas a descubrir exactamente lo que significa perder una apuesta con una mujer que conoce todos tus trucos.
Se apartó de la barra, deslizando la mano por su brazo hasta que sus dedos se entrelazaron. La pregunta es, ¿eres lo suficientemente valiente para cobrar tu premio? Y mientras lo conducía hacia las escaleras que conectaban con las habitaciones del piso superior del Sterling Saloon, Nolan se dio cuenta de que ganar nunca se había sentido tan parecido a perder. Y perder nunca se había sentido tan parecido a la mayor victoria de su vida. La habitación del piso superior del Sterling Saloon era sencilla y funcional, amueblada con poco más que un lavabo, una silla y una cama que había vivido décadas mejores. La estructura de madera crujió ominosamente bajo el peso de los años y de innumerables ocupantes anteriores. Pero ni Nolan ni Estelle le prestaron atención mientras estaban uno frente al otro bajo la parpadeante luz de la lámpara que se filtraba a través de las finas cortinas. Lo que sucedió después no fue la seducción calculada que Nolan había realizado innumerables veces antes. Tampoco fue la fría venganza que Estelle había planeado originalmente. En cambio, era algo que ninguno de los dos esperaba. Un choque de dos personas que habían encontrado algo real en medio de su juego cuidadosamente construido. La atracción que se había estado construyendo entre ellos abajo explotó en algo que consumió toda pretensión y dejó solo cruda honestidad a su paso. Las manos de Estelle encontraron los botones de su camisa con dedos que temblaban ligeramente. Ya fuera por ira, deseo o algo completamente distinto, no podía decirlo. ¿Quieres saber qué escribió mi hermana sobre ti en su última carta?, preguntó ella. Su voz apenas era más que un susurro mientras la tela se desprendía entre ellos. Ella dijo que todavía te amaba incluso después de todo. Dijo que esperaba que encontraras a alguien que pudiera romper ese muro que mantienes alrededor de tu corazón. Las palabras deberían haberle dolido, deberían haber aumentado la culpa que ya amenazaba con aplastarlo. Más bien, se sentían como una absolución, como un permiso para querer algo más que las conquistas superficiales que habían definido su vida hasta ese momento. Tal vez ella sabía algo que yo no sabía, respondió, mientras sus propias manos buscaban los cierres de su vestido con reverente cuidado. Quizás ella sabía que vendrías a buscarme. Lo que siguió fue una danza de necesidad y descubrimiento que no tenía nada que ver con la conquista y sí con la conexión. Se movían juntos con una intensidad que hablaba de años de soledad que finalmente encontraron su pareja, de dos almas dañadas reconociendo algo esencial el uno en el otro. El viejo armazón de la cama gimió y protestó bajo su pasión. Sus articulaciones se aflojaron con cada movimiento hasta que sucedió lo inevitable. El choque fue espectacular. Toda la cama se derrumbó debajo de ellos con un sonido como de trueno, enviándolos a caer sobre el colchón que ahora descansaba directamente en el suelo en medio de una pila de madera astillada y resortes de metal rotos. Por un momento permanecieron enredados en un silencio estupefacto, y luego Estelle se echó a reír. Comenzó como una risa profunda en su pecho, pero creció hasta que ella temblaba de alegría. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba la destrucción a su alrededor. Supongo que esa es una forma de romper algo, dijo Nolan. Su propia risa se unió a la de ella mientras la acercaba más a su pecho. Lo absurdo de la situación combinado con la intensidad emocional de lo que acababa de pasar entre ellos hacía que todo pareciera simultáneamente hilarante y profundo. A Margaret le hubiera encantado esto, dijo Estelle cuando finalmente pudo volver a hablar, secándose las lágrimas de los ojos. Ella siempre decía, eras el tipo de hombre que podía romper cosas simplemente siendo el mismo. Pero no había amargura en su voz. Ahora, solo una especie de afecto maravillado que hizo que el pecho de Nolan se apretara con emociones que no podía nombrar. Se acostaron juntos entre los escombros de la cama, piel contra piel, los corazones latiendo al ritmo mientras la noche se hacía más profunda a su alrededor. La apuesta original parecía algo de otra vida, un juego jugado por personas que solían ser en lugar de quienes se habían convertido en el espacio de unas pocas horas. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Nolan, haciéndose eco de la pregunta desde abajo, pero con un significado completamente diferente. Perdí la apuesta, destruí mis propios muebles y descubrí que la venganza sabe mucho a redención.
Sus dedos trazaron perezosos patrones en su hombro mientras hablaba, maravillándose por el hecho de que no tenía ningún deseo de estar en ningún otro lugar ni con nadie más. Estelle se apoyó en un codo y su cabello oscuro le cayó alrededor de la cara como una cortina. Ahora, dijo, con su voz cargando el peso de la decisión y la posibilidad. Tú me ayudas a encontrar una nueva cama, y tal vez si tienes mucha suerte, te dejaré ayudarme a romper esa también. La promesa en sus ojos era diferente del desafío que los había unido, más cálida e infinitamente más peligrosa para un corazón que nunca había aprendido a tener esperanzas para siempre. Mientras el amanecer comenzaba a deslizarse a través de las ventanas del salón de Sterling, iluminando los restos de lo que una vez había sido una simple apuesta, tanto Nolan Graves como Stella Drummond descubrieron que a veces las victorias más importantes vienen disfrazadas de las derrotas más espectaculares. A veces, la única manera de ganarse verdaderamente el corazón de alguien es perder todo lo que pensaba que quería. Si disfrutó de esta historia, haga clic en el video en su pantalla ahora para ver otra historia occidental inolvidable donde el destino y la pasión chocan de maneras que nunca esperaba.